Vamos a la palabra del Señor a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Aquí en mi Biblia dice fortaleza, ahí dice poder, es sinónimo, es similar. Entonces, como terminamos ya la semana pasada de aprender y estudiar, a ver la lección que aprendimos y que estudiamos todas las semanas pasadas, un versículo, ¿se acuerdan? Que nos habían hablado de que, ¿de qué? A ver, ¿que somos qué? Pero con buena letra, a ver. 1, 2, 3, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Casi lo logramos hasta el final. Eso es proclamar la palabra que el Señor nos ha dado. Ahora vamos a aprender esto que el Señor nos muestra, nos ha puesto en el corazón. Para nosotros preparar la palabra, con mi esposo oramos y le decimos, Señor, ¿qué quieres decirle a tu pueblo? ¿Qué quieres hablar a los corazones de tus hijos? Perdón, voy a hacer esto para acá porque el rato que me olvido que está, va a salir un blooper por ahí, cayó la pastora en la unción. Cayó ungida, no se tropezó con el pedestal. A ver, vamos entonces a hablar de esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra que nos narra aquí en el libro de Timoteo, en la carta a Timoteo, tiene un contexto. Vamos a prestarle atención a este contexto, es importante. No es bueno sacar los versículos de contexto. Siempre tenemos que leerlos en función de por qué se escribió, para quién se escribió, quién lo escribió, cómo era la época de la escritura. Eso es importante y cuando usted estudie la Biblia, tiene que hacerlo de esta manera. El libro, la carta de Timoteo fue escrito ¿por quién? Por el apóstol Pablo, dirigida a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo, un hombre muy fuerte en fe, un corazón increíble de Timoteo, joven para lo que representaba la nueva generación de siervos de Dios. Este muchacho, Timoteo, no era tan muchacho, para nosotros joven, estamos hablando de 14, 15 años, ¿no es cierto? No, ya estaba un poco más adulto. Sin embargo, la palabra, la misma carta, si usted va a leer en casa diligentemente, como usted debe hacerlo, porque cuando nosotros predicamos la palabra, usted tiene que ir a comprobar en su casa. Eso hace un siervo, un hijo de Dios, un cristiano que se respete. Debe ir a casa y comprobar lo que se dice. Porque si usted no hace eso, usted corre un riesgo, que le pasen gato por liebre. Y eso no es sano. La palabra del Señor nos advierte. Jesús advirtió a los apóstoles y advierte a toda iglesia cristiana que tiene que ser cuidadosa con que nadie le engañe. Y cuando la palabra dice nadie, es nadie. Porque incluso dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y sus ministros, o sea, sus demonios, se visten como ministros de luz para engañar aún a los escogidos. Entonces usted como hijo de Dios sabio tiene que ir a la palabra y pedirle al Espíritu Santo que le muestre incluso lo que aquí le estamos enseñando. No le estoy diciendo que yo le quiero engañar, de ninguna manera, Dios me libre. Pero usted y yo tenemos que ser sabios, porque hay algo que está pasando que usted puede escoger en el YouTube o en cualquier parte, cualquier predicación. ¿Sí o no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque somos muy ávidos de la palabra. Pero ¿cómo discernimos si lo que estamos escuchando es verdad o no? La única manera es volver a la Biblia, a lo que está escrito, la palabra profética más segura. Esa es la característica de la Biblia. Así que si a usted le salen con alguna nueva revelación súper espiritual y súper zarpada, como dice mi esposo, tiene que ir a la palabra y verificar. Y cuando usted tenga dudas, acuérdese que la palabra de Dios se explica con la palabra de Dios. Fuera de ella puede ser un invento, puede ser una emoción, puede ser una
una manipulación inclusive. ¿De acuerdo? Así que pilas con esto. Ahora sí, luego de haber dado esa recomendación, vamos a lo que la palabra del Señor nos dice. Este hombre, Timoteo, había tenido su abuela, una mujer cristiana, su madre, una mujer cristiana, y él era ya la tercera generación y un siervo de Dios muy fiel. Y esta es la recomendación que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo ya cuando Pablo estaba por morir. Le manda la última carta, no podía verlo ya, él estaba en prisión y le está enviando la última recomendación a un discípulo joven. Y le dice, entre otras cosas, que no le ha dado el Señor a Timoteo un espíritu de cobardía. Le está mandando a Timoteo a predicar de la palabra del Señor. Le está mandando a continuar la enseñanza del evangelio a todas partes. En otras palabras, a los gentiles. Porque Timoteo era discípulo directo y encargado de parte de Pablo continuar la enseñanza. Le encargaba algunas iglesias que visite, que predique. E imagínese usted qué pasa cuando Timoteo sabe que Pablo estaba ya por irse. Ya acabó ya el Señor, y no irse a cambiar de casa, ¿no? Iba a morir ya. Entonces, el temor que vino sobre Timoteo es, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo continúo? ¿Cómo logro lo que tengo que hacer? Y entonces Pablo le da recomendaciones. Y durante estas recomendaciones le dice esto. Entonces vamos nosotros a meternos un poquito más a lo profundo de qué implica tener espíritu de cobardía. ¿Qué es ser cobarde? ¿A quién le gusta que le digan qué cobarde que eres? ¿Será que somos cobardes? ¿Será que sí o será que no? Diga, no en el nombre de Jesús. Pero vamos a hacer como siempre la evaluación para ver cómo nos va. ¿La cobardía usted cree que es sinónimo del miedo? ¿Sí o no? Sí, o sea, una persona miedosa igual persona cobarde. ¿Sí o no? A ver, pónganse de acuerdo. Vamos a ver diferencias. El miedo es una reacción natural del cuerpo. Estamos dotados de parte del Señor con una porción de miedo. No tenga usted reparo de decir, no, es que yo no le tengo miedo a nada. Sí le tiene. Es normal. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para defendernos, para cuidar de nosotros. Si usted no tuviera miedo a las alturas, ¿qué pasaría? Se bota sin problemas. Cuando un niño está desarrollándose, tiene que ir aprendiendo. ¿Cuántos se cayeron de la cama? Toditos nos debemos de haber caído de la cama. De la hamaca. Caídos de la hamaca. ¿Por qué nos caemos de la cama? Hasta cuando aprendemos que caernos de ahí nos duele, nos lastima. No aprende el niño, sino cayéndose. El papá a la mamá le enseña cómo darse la vuelta para bajarse de la cama para que no se vuelva a caer. Sí, ya me robó la atención el pastor. Para acá. Tranquilos, no se preocupen por eso. El versículo ya está. Es normal que tengamos una reacción de miedo, es una reacción emocional, no es controlada. Usted no puede controlar cuando siente miedo. ¿Sí? Usted va caminando por un callejón oscuro y su cuerpo, su ser, le dice, cuidado, y usted se pone alerta. El cuerpo entero, todas sus hormonas, todos sus sentidos empiezan a cambiar. Se pone más aguda la visión, está más fuerte, sus músculos están listos para huir, sus manos se hacen más fuertes. No va a racionalizar, simplemente va a hacer dos cosas, pelear o huir. Eso es normal. El miedo es normal, ¿ok? Luego, tiene otra condición el miedo. El miedo es natural. Uno puede experimentar miedo en diferentes situaciones, pero sobre todo en amenazas que vienen contra nosotros, ¿correcto? También se manifiesta en el cuerpo. Cuando una persona tiene miedo, ¿qué pasa con su cuerpo? Empieza a temblar de pronto, a sudar más, a respirar más rápido para meter más oxígeno al cuerpo y tener capacidad de defenderse. También el ritmo cardíaco cambia, las pupilas se dilatan, es para ver mejor, incluso en la oscuridad. Se abren las pupilas, capta más luz y puede determinar que lo que vio era un gato nomás que se estaba cruzando o que realmente era una amenaza, ¿verdad? Y le da una capacidad de reacción. Todo esto es físico, fisiológico, es normal.
La cobardía, en cambio, no es una emoción, es una conducta. Es algo que es un comportamiento en rechazo a enfrentar una situación amenazante. Porque uno puede decir, yo tengo miedo, pero me enfrento, pero gestiono el miedo, pero racionalizo el miedo y le pongo solución. Pero la cobardía es el evitar enfrentarse a este miedo. Es una decisión, ¿sí? Tengo que hablar con mi jefe porque tengo que darle la noticia de que las ventas están malas y caramba, no le quiero decir porque le conozco el carácter que tiene y mejor no me enfrento, busco quién vaya a darme resolviendo o escondo que ni se entere de los informes porque tengo miedo, ¿sí? Eso se llama cobardía, la incapacidad de enfrentar o racionalizar el miedo, ¿ok? También es una elección. La reacción del miedo es algo natural, pero la cobardía es una elección. La persona puede tomar su voluntad para no actuar contra la adversidad. Y otra cosa de la cobardía que se puede ocultar. El miedo no se puede ocultar. Uno se pone pálido cuando se pega un susto, ¿verdad? O rojo de la impresión. Le sube la presión. Eso no se puede evitar, pero la cobardía sí se puede ocultar. Nos hacemos los valientes, hacemos los que nada y que aquí no ha pasado nada y estamos tratando de proteger nuestra imagen. Nadie, ¿se acuerda que le pregunté, ¿quién quiere que le digan cobarde? ¿Quién piensa que es cobarde? Porque no nos gusta sentirnos cobardes. Por eso es que muchas veces hacemos uso de la cobardía para cubrirnos y para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Un ejemplo práctico, y eso solemos hacer delante del Señor. Estamos haciendo algo indebido, estamos pecando y no venimos a la iglesia. No nos acercamos a orar. ¿Por qué? Porque queremos ocultar lo que estamos haciendo y sabemos que está mal. ¿Qué tenemos miedo del Señor? Tenemos miedo que nos castigue. ¿Por qué no le conocemos? Tenemos miedo que nos rechace. ¿Por qué no le conocemos? Tenemos miedo de que nos diga, no más con esa persona. No, mejor ni me aparezco. A nosotros como pastores nos causa nos llama la atención. Cuando le llamo, ¿por qué no has venido? No, pastor, lo que pasa es que he estado ocupado y como el Espíritu Santo nos muestra, no, ya, esta persona anda en algo. Y se desaparece, porque es cobardía y oculta lo que está haciendo mal. O lo justifica, Entonces está procediendo de una manera medrosa, miedosa y justifica. No, es que mejor llevar la fiesta en paz en lugar de enfrentar. Sí, más o menos ya entendemos la diferencia entre cobardía y miedo. Ahora, ¿cómo se relacionan las dos? Se puede sentir mucho miedo y a pesar de tener miedo, actuar valientemente para superar la situación. ¿Sí? Nosotros siempre hemos dicho en casa que Damián, perdóname Damián, te voy a tomar de ejemplo. Damián siempre ha sido muy valiente. De niños jugaban con mi papá. Había en la casa donde vivíamos uno como un circuito, ¿no? Ahí estaba el comedor, la sala y las gradas de en medio. Entonces era como poder darse la vuelta así completa. Y en las noches, apagadas las luces, mi papá les hacía asustar, les decía, ¡ah! Por un lado. Y los tres pequeños, Daniel, Damián y Tatiana, correteaban alrededor y mi papá les decía que él era el Gasparín. ¿Por qué? No me pregunte. Y correteaba y ellos corrían y se escondían, ¿ya? Pero Damián, le decían, anda Damián, como enfréntate. Y él iba muerto del miedo así, pero iba como la carnada ahí a que se le aparezca. Pero imagínense, era el más pequeño de los tres y a él le mandaban. Y siempre se enfrentaba, aunque tenía miedo. Alguna vez mi esposo le dice, atrás hay una guatusa. No me pregunten qué es la guatusa. Atrás de la casa hay una guatusa. Y mi papá le dice, anda Damián tú, que salte contra ti, nosotros le atacamos, algo así. Y Damián llorando, y iba, pobrecito, imagínense, ya se arrepintió mi esposo, ya le pidió perdón. Pero se enfrentaba, siempre se enfrentaba. Y eso es valentía. Llorando del miedo, pero se enfrentaba. Para poder ejemplificar mejor, quiero que vayamos
a una historia muy bonita. Mi querida asistente de la palabra, póngale por favor Josué 1:8. Un versículo que nos gusta a todo cristiano. Cristiano que se respeta tiene eso pegado en alguna parte. Se lo sabe de memoria. Lo pone en la puerta de la casa. Le mandamos como anuncios ahí, ¿verdad? Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos con el 9. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y siempre que proclamamos eso como iglesia decimos, amén, aleluya, gloria a Dios. Pregunta, ¿quién es el personaje a quien le da esta recomendación el Señor? Es Dios hablándole a una persona. ¿A quién? A Josué. Josué, el sucesor de Moisés. Vamos a conocer un poquito a este personaje maravilloso que nos va a permitir entender la diferencia entre tener un espíritu de cobardía o un espíritu de amor, poder y dominio propio. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó con Josué. ¿En dónde nació Josué? ¿En dónde? En Egipto. ¿En qué condiciones nació Josué? Como un esclavo. ¿Qué derechos tiene un esclavo? ¿Tiene una buena educación? ¿Tiene a papá y mamá día entero en casa? Que le cuide, que la mamá le alimente, tiene una linda cama donde dormir con música clásica para que el niño se desarrolle. Tenía buena alimentación, de pronto le daban pura máchica para que sea fuerte y también trabaje. Sí, pero no le daban deleites. ¿Tenía buena ropa Josué? ¿Se ponía los zapatos de marca para que en el colegio no le hagan bullying? No. Estaba inscrito en el taller de piano, de fútbol, de gimnasia olímpica. ¿Tenía eso? ¿Se iba a graduar del colegio? No. ¿Le iban a mandar al preuniversitario para que pueda entrar a la universidad que él quiera? No. ¿Qué condiciones tenía Josué? Cuando una persona nace en condiciones de esclavitud, cerebralmente no se desarrolla bien. El cerebro de un niño que nace en condiciones de esclavitud no logra desarrollar bien todo lo que, bueno, ustedes saben, a mí me gusta aprender de esto, la corteza prefrontal, reacciona más con la amígdala, no tiene un buen funcionamiento fisiológico, hormonal, los músculos se desarrollan de manera inapropiada porque tiene que jugar y no trabajar. ¿Usted cree que en el tiempo de un esclavo esperaban que cumpla los 18 años para ponerlo a trabajar? No, tenía que trabajar igual desde que ya tenía poca fuerza, siendo un niño tenía que trabajar. ¿Cómo eran las conversaciones en casa para decir que le daban buen apoyo emocional a Josué? ¿Cómo eran las conversaciones en casa? Si es que habrá tenido papá y mamá juntos. Porque en condición de esclavos decía, bueno, este esclavo lo vamos a mandar fuera de aquí para que se vaya. Y de pronto no tuvo a su papá. No podemos saber. Lo que sí sabemos es que nació como un esclavo. ¿Ok? Y siendo esclavo, aparece una situación fuerte. Viene un hombre llamado Moisés y dice que los va a sacar de la tierra de Egipto. Y el muchacho, bueno, nos vamos a ir como y la mamá, recoge las cosas, apura, cierran las puertas y empieza a ver las plagas. Y empieza a ver que cae, que el agua se hace sangre. Y sin embargo ve la protección de Dios en su casa. Y empieza a ver que Egipto se pone más, que Faraón se pone más intenso y pone su mano más dura y ve a sus padres clamar a Dios y ve que la situación se hace más difícil y en su corazón él empieza a desarrollarse con temores, con miedos, ve la gloria del Señor, pero dice tiene que caminar y empieza a darse cuenta de algo importante. Empieza a mirar que hay un hombre especial en medio de todo el pueblo. Y yo no sé en qué momento Josué, no se determina exactamente en la Biblia en qué momento Josué empieza a seguir a Moisés. El muchacho que era esclavo, que le tocó salir, que le tocó caminar, que escuchaba en su casa todos los días, ay, no tenemos agua, ay, no tenemos carne, ay, no hay para comer, ya tenemos que caminar, no nos establecemos bien todavía. Y a Dios dice, levanten el campamento y sigamos caminando. No tenía futuro, no decía, bueno,
mis papás, ellos están aquí, yo me voy a estudiar en el exterior. Él no podía, tenía que caminar, tenía que salir, tenía que acomodarse a la circunstancia y a la situación. Sin embargo, vio en un momento un hombre llamado Moisés y dijo, este hombre tiene algo especial. Yo estoy completando la historia, ¿no? No va a encontrar esto en la Biblia. Lo que sí va a encontrar en un momento determinado, Josué estaba donde Moisés estaba. Y que si Moisés caminaba, Josué estaba ahí. Y que si Moisés subía al monte, Josué subía con él. ¿Qué pasó con Josué? En el proceso del desierto, le mandó Moisés, lo vio muy especial, lo vio diferente a todos los demás y le mandó dentro de los 12 espías. Si usted no conoce la historia, usted puede leer todo lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Josué, y ahí se va a enterar de la historia. Hoy se lo estoy resumiendo, ¿ok? Por eso no vamos a ir paso por paso, porque es bastante extenso. Pero entonces, ¿qué pasó con Josué? Él le mandó a Moisés a que vaya a ver la tierra prometida como era, lo mandó como espía. Y cuando él regresa y da el informe, solo 2 dieron un buen informe. Y los otros le sabotearon el proyecto. Más o menos como cuando usted está en el colegio o la universidad y le mandan a hacer trabajo en grupo. Y usted hace bien el trabajo con otra compañera y el resto del grupo le saboteó el trabajo. ¿Cómo se sentía Josué? Y por culpa de eso le toca esperar 40 años más. ¿Qué tal se siente usted cuando le ponen 7 en lugar de 10 en el trabajo por culpa de su grupo? O capaz que usted era de los otros 7. Feliz porque le pusieron 7 cuando usted no hizo nada y debió sacarse 0. No sé, capaz que es su caso, no sé. Pero yo estoy pensando que usted es un hombre y una mujer esforzado y valiente y que hace las cosas bien. Y que por culpa de otros le sale mal. O que está en el trabajo esforzándose muchísimo y le dan la promoción a otro que es amigo del jefe. ¿Qué tal se siente eso? ¿Y qué queda en su corazón? Un resentimiento. Y le cuesta años perdonar. Perdónele a su jefe que no le dio la promoción. Sí, estoy perdonando, pastor. Me estoy esforzando por perdonar. 5 años después, sigue resentido. 10 años después, sigue resentido. ¿Sí? O como la mujer que se divorció hace 30 años, pues sigue resentido con el exmarido. Así más o menos somos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con Josué? Le sabotearon todo el plan que él tenía, él ya vio la tierra, él ya puso sus pies ahí, dijo, aquí esta va a ser mi tierra, este va a ser mi lugar. Bendito sea el Señor, él tenía toda la fe. Y los demás no permitieron que él pueda conquistar lo que tenía que conquistar. Un hombre que pudo haber sido frustrado, ¿sí? Yo quería ser gimnasta olímpica y mis papás no tenían el dinero para ponerme en la escuela de gimnasia. Y ahora que tengo 40 años ya no puedo. ¡Qué frustración! Y vive frustrada toda la vida. Yo le estoy poniendo un ejemplo random, ejemplo cualquiera, usted ve el suyo. ¿Qué le tiene frustrado? No es que yo tenía que casarme con ese bombón y se me cruzó la otra y se casó con ella. Y ahora que le ve en redes sociales del bombón, ya no es bombón, ya es un catabún. Y etcétera. O sea, usted puede haberse frustrado por infinidad de cosas. Y resulta que Josué, teniendo la posibilidad, por eso es que se acuerda lo que decía aquí, la cobardía se puede ocultar como indignación. La cobardía puede justificarse diciendo, es que no tuve las oportunidades. Espérate, Josué era un esclavo. Es que no nací en Estados Unidos, si hubiera nacido ahí. Por favor, Josué nació como esclavo en Egipto. Nació bajo un gobierno de Faraón, que ni el peor de los gobiernos de ahora podría compararse con eso. Dueño de la vida de los que estaban ahí. Si él decidía matarle en plena calle como a un perro, así lo mataba y nadie podía decir nada. Parecido a lo que vivimos hoy, ¿cierto? Solo que Josué no dijo, es que a mí la vida me ha tratado mal. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Porque nadie me ha tratado con amor.
porque nadie me ha querido nunca oír. Yo quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel. Los de mi época saben de qué se trata lo que soy. Los chicos dicen, ¿qué será eso? De Janet, ¿se acuerdan? Bueno, ya volviendo a la Biblia, perdónenme. La palabra del Señor nos enseña que Josué tenía unas capacidades fuera de lo normal de un niño, de una persona desarrollada en las condiciones que él se desarrolló. El perfil de Josué era un hombre sumamente organizado. Ya cuando fue entregado en sus manos la labor de conquistar la tierra que Moisés a donde les llevó, el Señor le dijo a Moisés, a ver Moisés, si ves allá, es como ponernos ahorita, ¿no? Si ves todo lo que ven tus ojos ahí, esa es la tierra que vas a poseer con todo este montón de rebeldes que te... No, mentira, con mi pueblo que viene ahí glorioso a conquistarla. Pero ya el Señor me ha dicho que hasta aquí llegué. Dios le dijo a Moisés, sube al monte que ya hasta aquí nomás, te vas conmigo. Y le dice a Josué, Josué, te toca llevar a este pueblo allá. ¿Se imaginan qué pasó por la cabeza de Josué en ese momento? Pero yo no soy Moisés. Yo no he visto cara a cara a Dios, porque la palabra dice que Moisés veía cara a cara a Dios. Que Moisés agarraba las tablitas o lo que quiera con lo que escribía y Dios le decía, verás, el tabernáculo va a ser de tanto por tanto, vas a hacer de tela así y le vas a poner las columnas de oro y el arca va a ser de estas características y vas a poner dos varas para que sea llevada y le vas a cubrir de oro y vas a hacer un candelabro y ese y etcétera, etcétera. Le daba papá Dios a Moisés. Dígame, ¿quién no quisiera que Dios le diga así a uno hoy en día? Señor, voy a decorar mi casa, ¿cómo le pongo? Las cortinas de este color. Señor, vamos a ver este templo precioso que tú nos has dado para venir a cantar y adorar. ¿Cómo quieres que sean las sillas, Señor? ¿Cómo quieres? Qué espectacular que sería eso. ¿Quién no quisiera eso? Señor, dime cómo le voy a poner de nombre a mi hijo para que ese nombre glorioso le lleve a la victoria. Usted le pone Shirley y punto. Espero que no haya ninguna Shirley aquí, con todo cariño y respeto. Pero ¿quién no quisiera que Dios le hable así, como le habló a Moisés? Espectacular sería, ¿verdad? Y Josué dice, Señor, tengo que cruzar con este montón del pueblo santo del Señor. Pero yo no hablo con Dios como Moisés. ¿Cómo lo voy a hacer? Señor, yo no subí al monte Sinaí. ¿Se acuerdan en la historia que Dios mandó a llamar a todo el pueblo? Dios quería hablar con el pueblo así como quiere hablar contigo. Y les dijo, suban al monte. Y el pueblo dijo, no, qué miedo. Qué cobardía había por ahí. Tenían que tener temor de Dios, por supuesto, es Dios. Nosotros sabemos que es nuestro Padre que nos ama, que está interesado en estar cerca de nosotros, pero Él sigue siendo Dios. A Él no le podemos meter cuento y decir, no, Señor, es que era por esto nomás. No, delante de Él tenemos que decir las cosas como son. Él no te va a juzgar. Él te prometió que te iba a perdonar, a limpiar. Tienes que acercarte a Él. Y Él dijo, suba al monte. Pero cuando subieron al monte, no quisieron subir el pueblo al monte, Moisés subió solito y subió a la cima de el monte Sinaí, en donde había truenos y una nube. ¿Cómo sería eso? Si cuando le vemos al Cotopaxi botar las fumarolas ya estamos, ¡ay, Señor! Tenle dormidito nomás. O cuando son las imágenes del Tungurahua y botando la lava, dice, ¡uy, qué miedo! ¿Se imagina eso que Moisés subió y le vieron meterse en la nube y no más? Y no bajaba, y no bajaba. ¿Saben quién estaba en medio de la montaña? Josué. Él no estaba con el pueblo abajo comiendo, durmiendo en sus camas, esperando, trabajando normalmente. Tampoco estaba en la cima con Moisés viendo la gloria de Dios. O sea, por favor, Moisés estaba en el mejor lugar del planeta en ese momento. Y Josué estaba en medio de la montaña. Este personaje solo dice que estaba ahí la Biblia. ¿Qué estaba haciendo durante todo ese tiempo? ¿Qué estaba pensando durante todo ese tiempo? ¿Cuánto anhelaba el estar ahí arriba, pero no podía?
¿Y qué había pasado si él hubiera estado abajo? Capaz que les cortaba la cabeza a todos los que estaban haciendo todo lo que estaban haciendo. No lo sé. Pero Josué, el momento en que le encarga al Señor el conquistar, no tenía las características de Moisés. Moisés nació en una casa privilegiada. Bueno, nació como esclavo, usted sabe la historia. Pero la mamá, para que no lo maten, lo puso en el Moisés, en esa canastita con brea, lo mandó. ¿En dónde creció Moisés? En el palacio. ¿Qué comida tenía el Señor Moisés? La que tenía todos los nutrientes, el ácido fólico, el potasio, para que sea grande y fuerte. Fue entrenado y formado como para ser, ¿qué? Un príncipe, ni más ni menos. El hombre era inteligente, estudiado. Además fue tratado los 40 años ahí siendo pastor para que tenga el corazón manso. Pero Josué no. Así que cuando le encargaron a Josué, tenía todo el derecho de sentirse con miedo. ¿Cómo voy a ser el conquistador? Ay, por favor, Señor, pero si este pueblo se le reveló a Moisés, viendo los prodigios que hizo. Vieron que la vara de Moisés se hizo serpiente. Vieron que él tocó con el bastón y se levantaron los piojos y las ranas y los prodigios y los milagros. ¿Y qué vieron de Josué? Nada. ¿Tenía razones Josué para tener miedo? Más que de sobra. Él no era culto, no era iletrado, no era letrado, no había sido bien alimentado, había sido esclavo, no tenía opciones. Por favor, dígame, ¿cuántas veces usted se ha sentido así? ¿Cuántas veces uno tiene un negocio y ve cómo los otros negocios prosperan y uno dice, Señor, no sé ni hacer redes sociales y ahora cómo voy a vender? ¿Cómo le voy a hacer? Esa posición tenía Josué. ¿Cómo le voy a hacer de conquistador? Por esa razón el Señor en la palabra le dice 4 veces a Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente. En pocas palabras, aunque te estés muriendo del miedo, enfréntate. Aunque no puedas más, aunque tus argumentos te digan, no soy capaz, te estoy diciendo, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cuándo necesita ser más valiente la persona? Cuando tiene más miedo. Ese mandato de ser valiente no es para alguien, un guerrero. Alguien poderoso no le dice sé valiente. Le dice sé valiente al niño de 3 años cuando le dice, ya, sé valiente, anda. Y el niño de 3 años asustado le toca ir. Porque es necesario, cuando tienes dentro de ti miedo, es donde necesitas ser valiente. Ahora el Señor nos dice, le había dicho a Timoteo, porque Dios no te dio, ¿de dónde viene ese valor? Y ahí es donde vamos a encontrar la clave por la cual Josué fue lo que fue. ¿Por qué siendo un esclavo? ¿Por qué no teniendo una alimentación buena? ¿Por qué no habiendo sido educado? ¿Por qué sin tener las ventajas que el mundo te dice que tienes que tener para triunfar? ¿O no es así? ¿Por qué le mandamos a los chicos a la escuela, al colegio y a la universidad? Y si puede una maestría, un posgrado, un PhD, mucho mejor. ¿Por qué aprenden varios idiomas y por qué les damos todas estas herramientas? Porque el mundo nos dice, así van a triunfar, ¿o no? Y cuando por alguna razón no hay, ¿cómo nos sentimos? Cuando no le puedes dar todo lo que quieres, lo que tú consideras que necesita para triunfar, ¿cómo te sientes? O como de pronto no te dieron a ti, tú no tuviste esas oportunidades. ¿Cómo te sientes? Te sientes frustrado, incapaz de triunfar. Pero ¿qué hizo Josué? Josué hizo algo que casi en la palabra del Señor no se nota, pero fue la clave por la cual un hombre que pudo haber tenido déficit atencional, trastorno de cualquier trastorno de personalidad, que hoy en la vida abundan, mis amados. Alguna vez alguien me hizo una pregunta. Hoy en día hay más problemas de esos de TDAH, de depresión, de ataques de pánico, más que antes hay hoy en día. No, quiere que le diga, lo que pasa es que hoy en día se detectan.
Antes era un chancletazo y ahí está tu déficit atencional. Y por eso es que ahora vemos adultos que no pueden funcionar en la vida porque nunca fueron tratados. No es que no había, no se detectaba, no se trataba. ¿Ok? Así que seguramente este joven Josué habrá tenido capaz que estrés postraumático, porque vivieron cosas muy fuertes. Dejar su casa, muchos de aquí saben lo que eso implica. Cargar una maleta con la ropa que más o menos se avanza a cargar. Y pegarse una caminata durísima, con los pequeñitos con sus pies hinchados. Y llegar a un lugar donde les tratan terrible. Y llorando, levantarse cada día y reponerse para decir, es mejor aquí que allá. ¿Han pensado en eso? Así pasó Josué. Así vivió Josué. No sabía dónde iba, solo que iba. Pero ¿qué hizo Josué durante ese proceso, mis amados? Josué vio algo en Moisés. Y cuando se quedó en medio de la montaña, empezó a sentir esa presencia de papá. Y mientras él permanecía ahí, tal vez sin comida, tal vez sin comodidades, tal vez durmiendo como cabecera una piedra, empezó a sentir la presencia del único que le podía dar las características para ser un vencedor, el Espíritu de Dios. Y día a día él se quedaba ahí buscando al Dios que muchas veces ni siquiera le respondía, porque a Moisés le respondía. A Josué no se dice una sola vez que Dios le haya hablado, sino hasta ese momento que le encarga una misión. Antes de eso, Josué no había pasado más que ser el acólito de Moisés. Sin embargo, Josué, sin darse cuenta, estaba recibiendo de parte del Espíritu de Dios una transformación tan profunda, tan perfecta para poder ser un conquistador como no ha habido en la tierra. Un conquistador tan obediente que iba, camina y le decía, vamos a tomar Jericó, cantando y hablando y gritando. Y la muralla, no importa, tú canta, tú camina y tú grita cuando yo te mando. Josué, mientras estaba con Moisés siguiéndole, aprendió algo que se llama obediencia. Tan obediente era Josué que no argumentaba un mandato de parte del Señor. Uno solo no argumentaba. Y cada vez que lo obedecía, Dios le transformaba. A veces el Señor nos dice a nosotros en su palabra, nos dice no. ¿Y nosotros? Sí, Señor. Es que no sabía. Es que yo no entendí. Es que. Y no nos damos cuenta que el Señor a través de esa obediencia nos quería dar las capacidades, la unción, la llenura, la oportunidad que no la vamos a tener de forma natural porque no hemos tenido lo necesario para poder ser exitosos conforme el mundo nos dice que debemos ser exitosos. Por esa razón, hoy en día, la gente no obedece al Señor porque está pensando ser exitoso como el mundo lo marca. Y el Señor nos dice, no tienes que ser cobarde. Tienes que enfrentarte a lo que te da miedo, pero no te vas a enfrentar con tus fuerzas, te vas a enfrentar con las capacidades que yo te voy a dar. Así que tienes que aprender a obedecerme como aprendió Josué a obedecer al Señor. ¿Y Josué se equivocó o no? Claro que se equivocó. Él vio la tremenda victoria en Jericó. Él obedeció. Caramba, dio la vuelta con el pueblo, hizo todo lo que tenía que hacer y al final gritó. ¿Y qué pasó? La muralla se cayó. Gloria a Dios, qué fiesta, qué hermoso. Y luego dijo, si Jericó es así, pan comido, vamos con la ciudad de Ai, que no pasa nada, es chiquita, no hay problema. ¿Y qué pasó con Ai? Perdieron. Y Josué hubiera dicho, uy, no me abandonó el Señor, ahora sí que ya para que no, de aquí no salgo adelante. ¿Pero qué hizo?
busca al Señor. ¿Qué hicimos mal, Señor? ¿Qué hicimos mal? Y cuando el Señor le dijo, hay anatema, hay maldición, de pronto no, Señor, no sé, yo no fui. ¿Qué hizo Josué? Se apersonó de aquello que consideró importante, aunque haya sido otro, él se apersonó y empezó a buscar hasta que encontró y le puso solución. ¿Dolorosa? Por supuesto. Ahí murió toda una familia que desobedeció. El Señor les dijo, no tomarán nada de Jericó, nada. Y por ahí se guardó alguien unas cositas, ¿no? El Señor te dijo, no habrá corrupción en tu casa. No harás esto en tu familia. Apártate de esto. El Señor nos da parámetros y nosotros ¿qué hacemos? Escondemos y desobedecemos. Y después, Señor, ¿por qué me fue mal? Porque hay anatema. ¿Sabe lo que significa anatema? Anatema es algo que está destinado a ser destruido. Eso es un anatema. Entonces, si el Señor te dijo, los ladrones no entrarán al reino de los cielos, y tú robas pensando que estás haciendo buenos negocios, ¿qué es lo que está pasando con ese negocio? Está haciendo anatema, algo que va a ser destruido. Luego tu quiebra financiera y le dices al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Sí lo hice bien? Me avisan, si no, yo repito y le pongo otro énfasis. Cuando el Señor te dice no, es no. Cuando el Señor te dice sí, es sí. Te dice anda y pide perdón. Y usted dice no. Ponte a cuentas. Quebranta tu orgullo. Cuida tu casa, cuida tu familia. Instruye a tus niños. Es que no tengo tiempo. Cualquier cosa que puedas hacer apartado del Señor, eso se llama desobediencia. Y cuando vemos a un Josué obediente, que aún en sus errores busca al Señor, el Señor le vuelve a dar victoria y hace todo lo que tiene que hacer. Y le transforma su interior de un hombre esclavo, sin capacidades, sin ventajas, con todas las desventajas, con todas las crisis, con toda la ignorancia. Dios le vuelve un hombre poderoso en gran manera. Un ejemplo más actual. Nuestros amados apóstoles de Jesucristo, ¿cómo eran? Ustedes tienen ahí una serie que les ayuda a ubicarse un poquito mejor cómo eran. Un Pedro impulsivo, problemático, todo él. Si el Señor le decía, te lavo los pies. No, Señor, no me lavas los pies. Lávame la cabeza también. No, Pedro, los pies. No, la cabeza también, Señor. ¿O no? Tenía un Tomás ahí, mientras no vea, le vio hacer milagros, por favor. No, mientras no vea, no creo. ¿A quién se parecerá? Nadie diga yo, por favor. A un Mateo cobrador de impuestos, por favor, ese hombre tenía que estar con su pueblo y se fue a cobrar los impuestos a su pueblo. ¿Qué creen que le gustaba a Mateo? Igual, no diga yo, cualquiera que se sienta identificado. Eran seres humanos. Dice la palabra que se maravillaban. Decía, ¿cómo estos predican como predican hombres sin letras? En pocas palabras, no acabaron la escuela, el colegio, la universidad. No tuvieron la maestría, no tuvieron nada de eso. ¿Cómo se transformó? Pregunto, ¿eso es normal? ¿Eso es natural o es sobrenatural? ¿Pero qué hicieron estos hombres? Se pegaron a Jesús. Se quedaron con él. Y luego buscaron fervientemente al Espíritu Santo. El Señor les dijo, vayan y esperen al Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo? Esperen. Y de pronto nosotros oramos una semana y ya no, ya no pasó nada. ¿Ellos esperaron cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo esperaron al Espíritu Santo? A ver, los que leyeron. ¿Ah? Nada.
¿Cuánto tiempo esperaron en el aposento alto cuando dice el Señor que estuvieron unánimes juntos y vino el Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo esperaron al Espíritu Santo? A ver, nada. El Pentecostés. ¿Cuántos? No me acuerdo, 120 días creo que fueron. Esperaron largo tiempo. Esperaron que el Espíritu de Dios venga y ellos no sabían que iba a venir. Más o menos como nosotros, ¿no? Usted viene cada domingo y ¿qué espera cuando viene? ¿Con qué motivación usted viene el domingo? Porque ya es bonito venir, porque hay costumbre de venir, porque tengo que poner la Santa Cena, porque a mí me toca la oración inicial, porque tengo que tocar el teclado, porque hay que poner las letras o porque hay que cuidar a los niños. ¿Para qué viene usted? ¿Qué está esperando? ¿Sabe lo que deberíamos de estar esperando? Que pase algo sobrenatural. ¿Qué? No sé. Como los apóstoles, como los discípulos del Señor estuvieron esperando al Espíritu Santo. Les dijo, esperen al Espíritu Santo. ¿Y ellos cómo sabían que iba a venir? Ellos no tenían idea. Pero ¿qué pasó en esa obediencia? ¿Qué pasó mientras esperaban? Las cosas que pasan cuando usted y yo estamos a solas con el Señor. Cuando usted y yo estamos frente a un problema y tomamos la decisión de enfrentarlo. Cuando dejamos de tener miedo y empezamos a dejar de ser cobardes y podemos enfrentar el miedo. Es más fácil decir, no me enfrento, me escondo y aquí no pasa nada. Pero el Señor te va a enfrentar siempre a aquello que tienes que vencer. Siempre te va a enfrentar el Señor para que salgas de tu zona de confort. Y da miedo salir de la zona de confort, ¿verdad? ¿Qué tal si yo le digo a usted, la próxima semana me va a traer 5 invitados cada uno? Y en la puerta, el que no trae los 5 no entra. ¿Qué va a pasar? No viene nadie. ¿Por qué? Porque nos da miedo de que no vamos a poder, ¿verdad? Y para enfrentar el miedo, uno tendría que intentar, si no logro los 5, vengo igual con la misma, pastora, traté, pero invité a 20, pero no vinieron, traje 1. Pero el que no intenta, ni siquiera se aparece. Es por ponerles un ejemplo. Si el Señor hoy te da la bendición de un espíritu, porque dice la palabra, volvámonos mi querida a 2 de Timoteo 1:7. Josué entendió que el valor que él tenía, los apóstoles entendieron que el valor que ellos necesitaban para una labor tan grande y tan fuerte. ¿Se imagina que el Señor Jesús les dijo? Ve, miren, no lo voy a poner en la pantalla, pero el Señor Jesús les dijo a ellos, miren lo que les dijo, y me serán testigos desde Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Dónde es lo último de la tierra? Para ellos lo último de la tierra es aquí, al otro lado del mundo, la Patagonia, Alaska. ¿Se imaginan ellos cómo se hubieran puesto a racionalizar? Hubieran dicho, ¿y cómo vamos a llegar nosotros hasta allá? Pero ellos no racionalizaron así. Ellos dijeron, listo, Señor, lo que tú digas. Porque le vieron parar la tormenta, le vieron levantar muertos, entonces le vieron como a Dios. Y si Él mandaba, iba a suceder. Así es que si el Señor te dice a ti, te da un encargo y te dice la palabra que nos acaba de decir, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de cobardía. Lo que tienes que superar hoy día no lo vas a superar con espíritu de cobardía, lo vas a superar con el espíritu de Dios, con lo que Josué entendió, el espíritu de Dios al que tú tienes que buscarle de mañana, tarde, de noche, quedarte en la base de la montaña, en medio de la montaña, subir a la montaña, porque solamente Él te va a dar las características que no tienes. Capaz que no eres lo suficientemente inteligente, pero el Señor te va a dar sabiduría. Posiblemente no eres lo suficientemente fuerte, pero Dios te va a dar fuerzas de búfalo.
Posiblemente no eres lo suficientemente solvente, pero el Señor te va a dar los recursos cuando tengas un propósito. ¿Se han visto que la palabra provisión tiene dos partes? Cuando hay una visión, hay provisión. Pero si no tienes nada, ¿cómo te va a dar el Señor nada? Alguien que nos enseñó la vida cristiana muy jovencitos nos decía, al que nada le apunta, a nada le pega. Entonces, cuando el Señor te da un propósito, tú tienes que encontrar un propósito, el Señor te va a dar la provisión. Padres de familia, madres de familia, ahora que empezaron clases, no hay los útiles para mis hijos. Señor, yo creo que tú me vas a dar. Señor, por eso estoy aquí, todas las vacaciones me pasé orando para que el día de las clases tengan la provisión. Pero si no te acercas al Señor, ¿cómo te va a proveer el Señor? Tienes que estar como Josué, en el anonimato posiblemente, pero ahí pegadito al Señor. Él te va a dar las ventajas que naturalmente no tienes, te las va a dar de manera sobrenatural. ¿Somos un pueblo especial o no? Si fuésemos un pueblo como cualquier otro, no necesitaríamos lo sobrenatural. Nos dedicamos a trabajar, vamos a estudiar, luchamos lo mejor que podemos y logramos hasta cierto punto. Pero somos un pueblo especial, por tanto, buscar la presencia del Espíritu de Dios tiene que darnos una ventaja sobrenatural, sí o sí. Y si te está faltando la fe, ¿qué hay que hacer? Pedir. Y si te está faltando el ánimo, ¿qué hay que hacer? Pedir. Y si tienes miedo, ¿qué hay que hacer? Enfréntate. Amén. Los hombres tenemos por lo general miedo a la muerte. ¿Sabe por qué es el miedo a la muerte? Porque no sabemos lo que va a pasar después. Cuando usted sabe que después de este tiempo se va a la presencia del Señor, dígame si no se le quita el miedo a la muerte. Obvio no nos queremos morir, ¿verdad? Pero sabemos que al final de nuestros días, en el tiempo que sea, cuando el Señor lo diga, porque nadie tiene comprada la fecha, el Señor puede decir hoy, me voy. Ayer escuchábamos un testimonio, ¿no? De un padre que estaba enterrando a su hijo de 14 años, ¿verdad? Y este papá le dice que le dijo al Señor, mis hijos son tuyos. Un día se irán, tú te llevas o se irán. Pero mis hijos son tuyos. Y llorando con su hijito en el ataúd, le decía, Señor, decidiste llevártelo hoy. Y ya. ¿Sí? Son cosas fuertes, pero son así. ¿Sabe a dónde se va? Por eso ya no hay miedo a la muerte. El otro miedo que los hombres y mujeres tenemos en este mundo es al fracaso. ¿Sabe por qué es esto? Porque tenemos miedo de que nuestras metas no se cumplan, porque nos fijamos en nuestras capacidades. Tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo al rechazo, a no ser aceptados, a no ser queridos, a no ser valorados. Tenemos miedo a lo desconocido. La tendencia a buscar seguridad nos da miedo no saber qué va a pasar. Por eso oímos las noticias y qué se siente en el corazón. Y ahora, paro de transporte. Y ahora, dicen que va a haber otra pandemia. Y ahora, miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a la soledad. A esa soledad que no es buscada, porque es bonito cuando uno busca la soledad, ¿no? Estar a solas, que van toditos en la casa, que bien, voy a poner la música de alabanza a todo volumen. Y voy a cantar y voy a danzar y voy a alabar al Señor. Ojalá se demoren en regresar. Pero la soledad no buscada, aquella que uno no estaba esperando. Y nos quedamos solos y nos da miedo estar solos. Tenemos miedo a perder el control. Por eso las mamás andamos controlando a los hijos, a qué horas salen, a qué horas entras. Verás a donde llegues, me llamas. Pero ¿a dónde te fuiste? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vuelves? Tenemos miedo a perder el control. Por eso las esposas consiguen el celular del marido a ver dónde andaba. Eso se llama control. Tenemos miedo a perder el control. Tenemos miedo a perder el control en la salud. Ya no puedo correr, ¿y ahora qué voy a hacer? El control. Tenemos miedo al dolor o al sufrimiento físico.
Y estamos en una sociedad que lucha porque el dolor no exista. Por eso hay esas medicinas tan fuertes para el dolor. Y esas que provocan que se haga más resistente y duela más. Pero tenemos miedo al dolor, ¿o no? Tenemos miedo al ridículo, a la humillación. No nos gusta ser juzgados. Por eso queremos que nos pongan likes. Y cuando no hay los suficientes likes, ¿qué pasa? Se deprime. Hay que hacerse otra cirugía, hay que hacer otra dieta para que me pongan like. Incluso hay que hacer el ridículo para que me digan chévere. ¿O no? No digo que trabajar así esté mal. Es un buen trabajo, o sea, es un trabajo. Pero cuando de eso depende mi autoestima, es un problema. Miedo a no ser suficiente cuando la autoestima es baja. Y nos esforzamos porque nos acepten. No queremos defraudar a nadie. Nuestros hijitos nos dicen, mamita, ¿te sientes orgullosa de mí? ¿Te sientes orgulloso de mí? Y cuando una mamá o un papá le dice, me has decepcionado, el corazón de un hijo se destroza. ¿O no? Tenemos miedo al cambio. ¿Qué pasa si nos cambian de trabajo, nos cambian de puesto? ¿Cómo nos sentimos? Si nos toca dejar el trabajo para buscar otro sistema de sustento, ¿cómo se siente? Ay, nos toca irnos de otro país. ¿Qué se siente? No nos gusta cambiar. Les dicen en el trabajo, vamos a hacer un nuevo sistema computarizado. Y ustedes dicen, ay, no, me toca otra vez. Sí, vamos a tener capacitaciones. No, otra vez, no. ¿Cómo se sienten los cambios? Todos estos miedos, mis amados, el Señor nos ha dado un espíritu que se llama Espíritu Santo. A todo esto somos capaces de enfrentarnos. Si fuiste rechazado de niño, de niña, tienes que enfrentar ese dolor hoy para poder ser libre. Pero no estás solito, no estás sola. Tienes al Espíritu de Dios, que no te ha dado un espíritu de cobardía, o sea, no te ha dado un espíritu evasivo. Te ha dado un espíritu con capacidad de enfrentarte y lo más importante, de vencer. No en tus fuerzas, en las fuerzas de Él.